Bien, ahora empecemos a realizar un zoom en cómo priorizar las ideas al mercado con IA. Para eso nos centramos en esta fase, en análisis de oportunidades de mercado con un enfoque orientado a datos. Y es que aquí vamos a trabajar con la IA generativa que tú prefieras, sea ChatGPT, Cloud, Anthropic, DeepSeek, Gemini, sea las privadas o incluso open source, como tú prefieras. La idea es que tomes modelos que sean también razonables, ya que eso te permitirá obtener mejor calidad las inferencias o respuestas que tú tengas. Claro, con un cierto sacrificio en la latencia, en la demora, pero valdrá la pena, ya que esta es una fase de discovery y requiere capacidades de la gente que sean muy bien pensadas de por qué propone ciertas propuestas. Ahora vamos a enfocarnos en el paso número 1 y aquí vas a instruir a tu IA generativa, en este caso el LLM, con 4 criterios para poder analizar los mercados. No necesitan reinventar la rueda necesariamente, analicen y vean ejemplos en las startups de Y Combinator, de Pearl Hunt, donde les puede dar ideas e inspiraciones de cómo estos productos realmente podrían servir como referentes para el mercado que tú quieres targetear o por lo menos empezar de ahí el punto de expansión. ¿Cierto? Entonces, para este caso, como les dije, voy a hacer un homólogo de lo que hice con el cliente, ya que estaba muy centrado en facturas, pero este va a estar más centrado en recibos. Entonces, y otra idea similar que me pareció interesante implementar era un analizador de voz a texto en ambientes clínicos, en el que el doctor, en vez de perder su tiempo luego de tener esa conversación, esa charla de diagnóstico con su paciente, pues tiene que hacer un informe de la conversación llevada. Bueno, ahora hay algunas aplicaciones que me permiten automatizar eso, librando al doctora de esa tarea necesaria. Entonces, ahí tenía esta solución y la del analizador de facturas para diferentes nichos. Entonces, con estos criterios, la IA generativa me permite ver cómo de bien o de mal rankean según, en este caso, si es inevitable, por ejemplo, el problema que están atendiendo estas soluciones. Yo le digo, mídeme qué tan probable es que el dolor o el problema emerja durante el ciclo de vida de la persona y el mercado, donde 5 significa muy inevitable. Y en el caso de urgente, qué tan mídeme la urgencia de atender la necesidad de mercado considerando factores internos y externos que tú encuentres. Subservido, evalúa qué tan subservido la necesidad en el mercado actual, donde 5 significa muy subservido. Y impráctico, evalúame cuán impráctico es para los usuarios resolver el problema por su cuenta. Entonces, con esos criterios, yo recomiendo empezar así a evaluar los mercados que están en este momento siendo atendidos por soluciones actuales y aparte de ahí extrapolar cómo eso podría seguir siendo verdad en el mercado que tú prefieras atender, al menos en un inicio, porque la idea es que aquí pensemos en expansión, tanto regional y global. Ahora, en el análisis de mercado, por ejemplo, es muy importante también que la IA generativa te ayude pues a dimensionar un poco algunos números. También van a ser importantes al momento que tú quieres ir, por supuesto, por el camino del venture capital y levantar pues capital de riesgo. Así que claramente tu mercado, si quieres que sea venture, respaldado por venture capital, tiene que estar por encima, ojalá de $1 billón de dólares. Eso sería muy atractivo. Entonces, en este caso, con estas soluciones, el análisis de mercado es ya muy reconocido, este análisis, que es TAM, SAM y SOM. ¿Sí? Básicamente el TAM es el mercado global, el SAM es una parte del SAM que ya refiere a competidores locales, internacionales, y el SOM es básicamente el nicho concreto, local, en el que tú vas a empezar las operaciones, de acá a 1 año, 5 años. Entonces, así es como se puede analizar, pero necesitas algunos volúmenes que son extraídos por tu LLM de algunos reportes disponibles y si hay algunos pagos, pues vas a tener que adquirirlos, y para sintetizar esa información de manera más rápida hay que hacer que la gente ya hay que recurrir a un agente o sí, a juntarlo hoy día a los LLMs que tienen esa capacidad de juntar información de reportes y empezar a hacer este análisis.
Entonces, vamos al punto 2, donde ahora vamos a hacer un análisis de brecha entre demanda y oferta. Y para ello, Infranodos es una herramienta cada vez más importante para este tipo de tareas y lo recomiendo y vamos a ver cómo funciona y cómo ayuda en esta fase. Si les interesa que siga desarrollando videos y compartiendo mi experiencia en este tipo de temáticas, debajo de este video en los comentarios pueden mostrar su interés suscribiéndose a una lista de espera para traerles las herramientas más pulidas que les pueda compartir para que esto sea una transición mucho más amigable. Bien, una vez aquí en infranodos.com yo tengo una cuenta ya premium y les voy a ayudar a familiarizarse con sus primeros pasos para sacar el máximo provecho a esta herramienta. Para ello hay que entender cuál es el valor de la plataforma y lo escribe bastante bien acá. Esta plataforma te ayuda a visualizar texto basado en datos como grafos de conocimiento mejorados por IA y esto te ayudará a generar insights y revelar patrones ocultos basados en estructura de redes básicamente. Ahora para esto acá abajo tiene más opciones, tienen varios casos de uso, pero vamos a quedarnos con ideación con IA básicamente. Vamos a seleccionar estudiar un mercado y análisis de SEO. Aquí hay algunos 4 pasos que te indica que debes completar. El primero es, vamos a elegir para esta situación demanda versus supply. Vamos a elegir demanda, quiere decir vamos a encontrar personas que buscan pero que aún no encuentran en Google. Así que Google será nuestro motor, nuestra fuente de datos para este análisis. Ahora, ya que le elegimos la fuente, ahora configuramos nuestro gráfico de nodos y la parte clave aquí es este campo, la consulta, la búsqueda de la consulta. Usaremos aquí, recomiendo empezar realmente por palabras, tópicos generales para entender cuáles son los tópicos alrededor, complementarios. Sirve mucho partir desde un enfoque general y luego ir gradiente por gradiente a lo específico. Así que hay que identificar cuáles son por supuesto, los sustantivos clave de el tópico que te interesa investigar. En este caso, yo había comparado entre invoices, facturas y recibos. Y en este caso, me he decantado más por recibos. Vamos a ver qué nos ayuda a analizar. Aquí hay que identificar el tipo de lenguaje, lo dejo en default. Aquí es muy interesante, aquí por defecto marca Estados Unidos y hay algunos otros países, no estarán todos por supuesto, pero son básicamente los países donde mayor volumen de mercado quizás de momento se tenga. Entonces yo recomiendo acá, si tú vas a iniciar, quieres hacer el estudio de análisis en mercado local, puedes encontrar mercados similares al tuyo, ojalá que se encuentre en esta lista. Si no es el caso, si buscas en Latinoamérica, por ejemplo, hay países, hay características de Latinoamérica como México, Argentina. Entonces puedes tomar esos como referente y contrastarlos, por supuesto, con Estados Unidos. Estados Unidos, en términos de adelantos, de satisfacer demanda y oferta, pues hay más variedad. Entonces, pues te puede ayudar muchísimo a mirar un mercado que está 10 años adelantado para luego pues tratar de tropicalizar esos jugadores con tu situación local. Entonces, yo lo voy a dejar en USA porque justamente para modelar justamente el trabajo que hice con el cliente en su momento, porque un producto que quería justamente targetear a personas de este país. Ahora, dejemos acá la fuente de demanda, serán consultas de Google. Esto también lo dejamos tal como está y acá podemos colocar el nombre que deseamos, el análisis de grafo, pero yo lo dejaré tal como está. Visualizamos y esperamos que cargue. Muy bien, una vez llegado a esta vista, aquí te da un mensaje de aviso. Este grafo muestra la información de demanda con oferta y la mayoría de las palabras, las combinaciones de palabras son de personas que usan para encontrar información relacionada a la consulta que ellos que no tiende a aparecer en sus resultados de búsqueda con ese query. Entonces, aquí el objetivo es maximizar el interés en tus ideas y por eso te invito a que uses el menú de filtro, que aquí les voy a enseñar cómo usarlo de manera inteligente. Muy bien, me dio este grafo. Está bastante completo porque justamente atiende lo que hemos pedido. Quiero justamente insights de un nicho
sobre demanda insatisfecha, personas que buscan pero no encuentran. Y estas son, aquí como vemos, son palabras clave que las personas usan en esas búsquedas durante un histórico de un mes, varios meses en realidad aquí acumulado. Y vamos a familiarizarnos con los componentes principales. En el centro claramente está el grafo, las redes de grafos, y en el lado izquierdo vemos las consultas, los más contextuales que tienden a usar, digamos, en el histórico cierto volumen de búsquedas en el mes, y eso te ayuda mucho a coger también contexto, que es el contexto lo que te ayuda a entender un poco mejor finalmente dónde están esos insights. La parte derecha, si no lo tiene habilitado, generalmente estará así, es justamente el panel de analíticas que es vital para poder sacarle partido a esto. Ahora, como ven, acá hay colores. Los colores representan tópicos que aglutinan, categorizan a estos nodos que a ti te van a aparecer. A mí, principalmente, siempre se asocian con los 4 principales. Puede haber más ocultos, pero ten lista los 4 principales. Cuando doy acá principales tópicos, vemos que está jerarquizado. Y va de mayor a menor, tiene que ver con justamente la aglutinación de palabras clave concentradas en ciertos tópicos. Entonces, claramente los 3 primeros lugares están relativamente peleando en volumen, pero el último no tanto, digamos. Entonces, yo desde acá ya veo aplicaciones de este tema de recibos, que la gente busca alrededor de recibos, pero no encuentra suficiente búsquedas de oferta, digamos, resultados para satisfacer esas búsquedas. Yo la manera en cómo recomiendo analizar este gráfico es empezar por los nodos más grandes, porque son los más que tienen más relevancia en términos de que tienen más palabras clave asociadas a él. Entonces vamos a elegir en este caso cache y free. Son los que ahorita son los que mayor relevancia tienen en este grafo. También nos podemos apoyar en esta opción, relaciones de palabras clave. Y claramente acá me dice, también me confirma que, por ejemplo, yo he seleccionado cache y free, que representa el 14% de la influencia total de toda esta red de nodos. Y hay más palabras clave que también me puedo acá aparte empezar a corroborar. Sí, pero básicamente el tamaño es lo que ayuda muchísimo. Así que voy a marcar... y la manera de leerlo es también de esta manera. Ustedes van a encontrar aquí que tengo nodos ocultos, lo que indica. Estos rojos. Justamente coincide con la palabra clave que yo introduje al inicio de la búsqueda. ¿Sí? Entonces corresponde a esa palabra. Y la oculta porque son palabras que por sí... Estas palabras están de por sí vinculadas a todas las que vemos en este grafo. Así que es mejor ocultarlas para ver un poco mejor el contexto de las palabras ocultas que podrían estar. Y se dan cuenta que yo al seleccionarlas se pusieron en color azul y se colocaron acá en esta parte, nodos seleccionados. ¿Sí? Eso te ayuda también a mapear cuáles son las palabras clave que están asociados a tu estudio. Entonces yo voy... Y la manera de leerlo es, todo está vinculado, asociado, entonces es una cadena asociada. Y si se dan cuenta en la parte de la izquierda, acá se entiende bastante bien por qué. Así que se puede leer recibos de dinero gratis si quieren. Y hay justo unas búsquedas relacionadas a esto. Recibos de dinero, generadores de recibo de dinero gratis. Justamente es lo que indica. Entonces voy a buscar si es un tema que considero valioso o interesante, voy haciendo estas selecciones o voy desmarcando si no es el caso. Yo, por ejemplo, tópicos que me parece interesante, si es free, claro, puedes pensar en una propuesta luego eventualmente con una capa free y luego pues una capa premium. Entonces, claramente los SaaS tienen ese tipo de modelo de negocio que es freemium. Tenemos apps, tenemos meaning, significado, quizás están buscando entender mejor esos recibos, pero no es un tópico que me interesa. Una palabra clave que me interesa. Me parece interesante que aquí mencionen templates. Así, y por cierto, si se dan cuenta, pues claramente conforme yo voy marcando hay algunos puntos grises que son los que tienen mayor distancia a lo que yo voy seleccionando, porque estos nodos que voy seleccionando son parte de un tópico. Sí, pero resulta que estos grises están más alejados de ese tópico que yo voy marcando. Eventualmente los voy a hacer, se van a colorear de su color por defecto, de los que vimos antes,
sí voy seleccionando nodos que tienen más proximidad a estos, ¿no? Entonces, si estos ya tienen colores porque ya tienen, digamos, están a un grado de distancia del nodo que yo ya he seleccionado. Entonces, y aquí, como se dan cuenta, también se va combinando tópicos. Y justamente en esa combinación de tópicos es donde surgen insights interesantes. Entonces, yo, por ejemplo, me voy a quedar con esta selección. Me parece ya interesante buscar, haya demanda insatisfecha sobre plantillas gratis de aplicaciones, de recibos sobre dinero, que sean descargables a lo mejor. Estos tópicos me interesan y yo los voy guardando acá. Copiar, y en este icono de notas lo pego. Muy bien, lo grabo, y si quiero un resumen de lo que he seleccionado, a lo mejor lo marco y la IA me dice un resumen de de las palabras clave que he marcado. Esta lista incluye una lista de texto de varios herramientas online, plantillas para crear recibos, incluye generadores de recibo gratis, aplicaciones descargables, templates en Word y así. Y que la búsqueda, el volumen de consulta varían, empieza desde 100 hasta 10.000 mensual. Entonces es interesante que aquí ya me dé ese resumen, porque eso no lo pude ver, hubiera costado más tiempo extraerlo si hubiera estado leyendo aquí todas las consultas relacionadas a los nodos que yo ya he seleccionado. Ahora, otra manera interesante de sacar partida, como acá indiqué, es en este botón de Insights de nicho. Entonces aquí ya vemos que hay gaps, hay palabras clave que representan esa brecha entre la demanda y la oferta. Justo es lo que indica. Lo que las personas buscan pero no encuentran aún, o muy poco. Entonces estas palabras clave son las que resaltan, y yo podría hacer preguntas con IA sobre esas palabras clave que ya encontró en este gráfico. Y este botón es para poder que la IA te sugiera ideas sobre cómo atender esto. En el momento yo, pues si me fijo en las palabras clave que ya encontró: generadores, significado, Word, descargas, iPhone, me parece interesante que mencione iPhone, lectura, hindi, digamos en el idioma del país de la India, en inglés por supuesto. Entonces, claramente aquí ya voy distinguiendo que hay ciertos segmentos en la población de la búsqueda de Estados Unidos, por ejemplo la población hindú, que estarían interesados en este tipo de tópicos porque está insatisfecho. Aquí tengo una búsqueda más avanzada de lo que estuve yo rebuscando, y llegar a un punto, por ejemplo, para seguir maximizando la cantidad de nodos no descubiertos todavía. Lo que les sugiero aquí, como ven, yo ya tengo en esta caja, en este box, ven todas las palabras clave que he ocultado, que son estos etiquetas de color rojo. Muy bien, yo las he ocultado intencionalmente, y para eso seleccionan uno de los nodos solamente y le dan clic en este ojo. Inmediatamente lo ocultará, pero resaltarán otros nodos asociados a él, que este nodo, pues al ser tan relevante, está ocultando otros. Muy bien, y esa es la manera, por ejemplo, que me pareció interesante. Los he seleccionado todos estos y los he copiado en mis notas de proyecto. Ahora, algo que les sugiero muy importante es ir a este apartado de analítica, al panel de analítica, Insights del nicho, y en esta fase del Discovery les recomiendo usar dos apartados: esta brecha de oferta-demanda y este otro apartado que es tópicos a conectar. Muy bien, ¿cómo se usa? Los otros dos no, porque está más dirigido, creo yo, para los casos de uso relacionados a SEO. Volviendo a esta primera parte, se trata de lo que las personas buscan pero que no encuentran del todo. Entonces, vamos a, si estos son las palabras clave ya con las que me interesa trabajar, porque las que no me interesan las he ocultado, entonces elaboro una pregunta en torno a estas palabras y me dice, a través de ella, se generó a través de ella muchas ideas interesantes para preguntar sobre este asunto, ¿no? Y la verdad es que es bastante útil, porque yo puedo seguir generando más preguntas muy útiles respecto a estos términos. Y si quiero ideas respecto al tema, marco, cliqueo y se va generando, y ya me propone, por ejemplo, una aplicación de gastos de viaje, multilingüaje,
Hay que recomienda crearla y que ésta escanee recibos y genere pues, reportes de impuestos en ciertos idiomas. Que tenga la parte gratis para usos de plantilla, para rápido formateo y que incluye escáner de tarjetas de regalo. Interesante. Para usuarios de iPhone. Todo esto, estas ideas las toma justamente de estas palabras clave y esto es sumamente útil. Las que me interesó, por ejemplo, yo las voy colocando en mi blog de notas y esto me sirve para seguir explorando nuevas ideas y eventualmente pues llegar a algo más sólido conforme siga avanzando con el research. La otra parte que les recomiendo es ir a tópicos conectados, porque aquí es donde surge también muchas veces la innovación, en tópicos aparentemente desconectados, pero que este tipo de análisis ya revela que hay ciertas brechas de ausencia de conexión, pero que podría cambiar eso. Y estos tópicos que propone aquí, por ejemplo, se podría empezar con estos. Si quieres ver otros tópicos, yo puedo mostrarme otras brechas y me muestra, por ejemplo, otros tópicos no del todo relacionados, pero que podrían ser una fuente nueva de innovación. Y eso, por supuesto, tiene que pasar por una fase de experimentación para ver qué tanta deshabilidad en torno a eso podría haber, pero ya te va abriendo el campo, ¿no es cierto? Y es muy interesante tenerlo aquí también para extraer insights. Bien, una vez terminado eso, vamos a realizar un análisis como hacia atrás, revisar las tareas hacia atrás, popularizado por Jeff Bezos de Amazon, en la que básicamente le pido para cada una de las dos soluciones de mi interés que examine cuáles son los segmentos potenciales desde el punto de vista del problema que estarían atendiéndose, los obstáculos que ellos enfrentan, el obstáculo que enfrentan, la brecha que existe, el tamaño del mercado en TAM, el ratio de crecimiento y el mapa de competidores. Qué tan moderado, alto o bajo es el escenario competitivo. Y con esa información lo que yo quiero es que la LLM tenga esa información disponible en su banco de memoria, porque al final lo que quiero es que al final use toda esa información que se ha ido recopilando, generando y analizando para que finalmente me pueda generar un mejor score de los 4 criterios que mencionamos antes y rápidamente identificar cuál es el mercado más atractivo para atender. Y en este caso, como vemos, ya con los scores colocados, pues en el resumen me indica que el segmento a priorizar son los pequeños negocios con un TAM de por encima de 1 billón, un crecimiento de 6% de crecimiento. Me argumenta por qué y también me recomienda un mercado secundario complementario que son el de los trabajadores independientes o freelancers, con un tamaño de mercado de 800 millones y un ratio de crecimiento anual también interesante. Ahora, si esto comparado con el transcriptor de voz a texto, pues sigue siendo muy a la par todavía en este análisis, creería yo. Un poquito por debajo, pero sigue siendo todavía interesante. Otro punto pues que necesitas también seguir analizando es el escenario competidor, y para ello una matriz. En este caso yo le pido que elabore una matriz entre características de la aplicación, digamos, del mapa de competidores. Quiero que me ayudes a analizar una matriz de posicionamiento entre qué tan fácil es usar estos productos de los competidores y que desde el punto de vista de cuál tiene menos características a menos funcionalidad y cuáles tienen mayores funcionalidades. Entonces en ese producto de esa matriz yo puedo saber, en ese caso se me analiza unas 6 competidores para el caso del primer producto SaaS, que es el analizador de recibos. Y finalmente le pido que haga un scoring de esta matriz de competidores, donde ya puedo ver un poco de manera más ordenada, priorizada, cuáles son los competidores que marcan mayor valor, de mayor a menor. ¿Para qué necesito eso? Pues básicamente para poder seguir indagando y priorizar mi búsqueda ya dentro de la documentación, de las páginas web, de estos documentos, competidores, y empezar a analizar su propuesta de valor para a partir de ahí crear una propuesta mejor diferenciada. Muy bien.